Misión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Todos, mi nombre es Sergio Martínez, director de ventas internacionales de JPS Interoperability Solutions. Estamos haciendo todavía una pequeña prueba y quisiéramos saber si nos escuchan fuerte y claro. La gente en Syscom, si ustedes les escriben para dejarnos saber, ellos pueden ver su respuesta. Perfecto, Sergio. Buenos días, mi nombre es Oscar Ávila, aquí del Departamento de Ingeniería. Sí, Sergio, nos dicen que todo bien, que sí nos escuchan perfectamente. Perfecto, ok. Tú me dices entonces cuando comenzamos. Si gustas de una vez comenzamos. Ok, perfecto. Bueno, como decía, buenos días. Soy Sergio Martínez de JPS Interoperability Solutions, director de ventas internacionales. Y el propósito de esta presentación es ilustrar un poquito lo que son los sistemas de interoperabilidad en algunas partes de México, creo que en todas partes de México los conocen como integradores. Mi propósito es orientar brevemente el uso de nuestros equipos en diferentes mercados. Queremos hacer énfasis en el tipo de soluciones a las cuales se pueden enfocar y abrir la imagen de lo que es su uso en términos generales para diferentes mercados. Ok, nuestra semblanza, bueno, somos una compañía que fue fundada en 1988. Indiscutiblemente somos los líderes en soluciones de interoperabilidad. Entiéndase por interoperabilidad para las soluciones en las cuales tenemos y podemos cruzar comunicaciones de diferentes índoles. Generalmente para intercomunicar o cruzar señales de radios de diferentes tecnologías. Mas, sin embargo, no es la única solución. Más adelante veremos un poquito lo que es el uso de los productos, pero podrán notar que no únicamente es cruzar comunicaciones de radio, ya que también utilizamos y podemos facilitar las comunicaciones a equipos de telefonía básica, análoga, o tecnología de telefonía digital tipo SIP, pero también incorporamos otro tipo de soluciones como son intercoms o como son comunicaciones vía satélite. Desde 1988 hemos brindado soluciones en diferentes partes del mundo. Estamos basados en Raleigh, Carolina del Norte, pero tenemos distribución y trabajo en todas partes del mundo, incluyendo América Latina, Asia, Europa y el Medio Oeste. Somos fabricantes, dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos a la investigación y desarrollo, no únicamente en la capacidad de poder cruzar comunicaciones, sino incluso cómo perfeccionar muchos de los algoritmos para la mejora de las comunicaciones habladas. Cuando digo perfeccionar algoritmos es porque nuestra compañía se fundó inicialmente como una compañía de software, la cual desarrollaba algoritmos para terceros, y muchas marcas de gran renombre han comprado nuestros productos únicamente en la esencia de los algoritmos para escribir lenguajes de otros tipos de comunicación de voz y cancelaciones de ecos. Nos conocen en muchas partes del mundo. Es una línea que lanzamos desde 1988, los habrán visto algunos de ustedes, que se llaman los ACUS o los ACUS. Y antes que se me olvide, cualquiera de ustedes, si tiene cualquier duda durante el transcurso de la presentación, déjenme saber, por favor. Prefiero en muchas de las ocasiones ir aclarando dudas. La gente de Syscom tomará su nota, me harán llegar y podemos responder cualquiera de sus preguntas o inquietudes. Como decía, los ACU son integradores. En otras partes o acá en Estados Unidos les decimos gateways, los cuales nos permiten cruzar cualquier tipo de comunicación hablada en diferentes modalidades, independientemente si los sistemas de radio o de telefonía o de voz están encriptados o no. No nos importa el fabricante de ese radio, y tampoco es una preocupación la modulación de voz a la cual tenemos que conectarnos. De hecho, esa es la esencia.
poder conectarnos a diferentes tecnologías y permitir el cruce de comunicaciones en diferentes modos. En la invitación a este seminario hablábamos de que queremos abrir el espacio de enseñar qué son nuestros equipos y quiénes lo usan. Y de hecho en esta gráfica pueden ver que de primera instancia que está mucho orientado al trabajo de la seguridad pública, sean bomberos, policías, ejércitos o otras entidades de seguridad pública. Más sin embargo, no son los únicos. En muchas partes del mundo tenemos aplicaciones que son de seguridad pública, pero también tenemos aplicaciones industriales como son aeropuertos, minas, plantas industriales, servicios a terceros, casinos, unidades de producciones de cine, teatro, donde tienen diferentes tecnologías en diferentes partes del mundo. La tecnología está basada prácticamente en interconectar comunicaciones análogas o digitales, pero incluso también para hacer la capacidad de transportar la información vía IP, Internet, entiéndase, independientemente del modo como lo quieran hacer, sea fibra óptica, comunicaciones por microondas o satelitales. Las comunicaciones pueden ser locales o pueden ser remotas. Básicamente nuestros equipos lucen como esto. Tenemos una plataforma que se desarrolló en 1988, más sin embargo, en JPS nos hemos preocupado en los últimos 2 años en desarrollar una nueva plataforma de integradores que nos permitan llevar las comunicaciones a la modernidad que el mercado lo requiere. Más sin embargo, pues es necesario remarcar que muchas de estas comunicaciones son las mismas que siempre hemos tenido por mucho tiempo, que son las comunicaciones de FM, AM, tecnologías de radiocomunicaciones como radios P25, Tetra, DMR, modulaciones en QPSK, CPM. No nos importa tanto la tecnología de cada uno de esos productos independientes no fabricados por nosotros. De hecho, pues como decía, el propósito es permitir la comunicación que de otra forma no existiría. Tal es el caso, por ejemplo, de soluciones en las cuales se desea interconectar P25 contra otras soluciones como son DMR, que directamente no son compatibles sus equipos unos con los otros, pero sí nos permite una comunicación de tal forma que se haga esa solución en el mercado. Por ejemplo, en México, el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen la capacidad de interconectarse entre sus usuarios cuando así lo desean, y hay una plataforma bien conocida por todos ustedes que es Matra Tetrapol, y recientemente en muchos ámbitos de la seguridad pública necesitan migrar a nuevas plataformas como P25. Nuestros equipos se han utilizado ampliamente en el gobierno federal para lograr ese trabajo en el cual la plataforma existente actual de Matra Tetrapol tenga la capacidad de migrar a otras soluciones como P25. En otro ámbito de soluciones es también, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales o municipales, los cuales cuentan con tecnología más económica, más sin embargo, aún así también necesitan interconectarse a las soluciones del gobierno federal. Menciona el protocolo NXD, que es de Kenwood y ICOM. Ok, si la inquietud es saber si se pueden conectar con ese tipo de soluciones, la respuesta es sí. Siempre tenemos una capacidad de interconectarnos a diferentes tecnologías. ICOM, NXD, lo que sea, siempre hay una forma de conectar sus radios a uno de los integradores y de ahí hacer la compartición a las comunicaciones de otros sistemas como serían P25. De hecho, tenemos experiencia en algunas partes del centro de México en el cual hay muchos radios Kenwood análogos y hay otros digitales en los cuales han requerido hacer la conexión al Tetrapol P25. Incluso particularmente y personalmente he trabajado con la Secretaría de la Defensa Nacional en la integración de los recursos de los P25 con Kenwood, Matra, Tetrapol, en un ambiente combinado de todo el tipo de soluciones que permiten la comunicación de radios encriptados y no encriptados.
Eso se logra haciendo con unas interfaces del radio, con un cable específico, le llamamos radio donante, que va conectado directamente a la parte posterior en este caso, de esta unidad que ven aquí en pantalla, el ACU2000. Cada una de las ranuras que están ahí en esa mostrada en la parte frontal del ACU representa un punto de conexión para uno de un tipo de radio. Entonces, no es una limitante la marca, en este caso, digamos, Kenwood, porque sería una interfaz directa a otra interfaz e interiormente se configura de tal forma que sean las comunicaciones necesarias entre uno y otros ranuras de comunicación. Lo importante para nosotros en JPS, más allá del conectar infinidad de tipos de radios, es la calidad de la comunicación de voz. Sabemos que existen muchas otras marcas en el mercado, que no somos los únicos, mas sin embargo, lejos de querer ser mucha capacidad de muchos tipos, es la calidad de la voz directa que se switchea internamente en cada uno de los integradores. Hay que remarcar que en muchos de estos casos se tienen que utilizar y se utilizan las comunicaciones cruzadas de estos sistemas en aplicaciones tales como las de los C4, C5 en México, que tienen sistemas de grabación. Entonces, las comunicaciones que pasan por estos sistemas deben de mantener un nivel óptimo de calidad de voz para aplicaciones de justicia criminal y tener la capacidad de discernir qué tipo de voz y qué persona fue la que efectuó ese comunicado. De ahí la naturaleza que buscamos, que como un centro de investigación y desarrollo de comunicaciones de voz, buscamos siempre el mejor algoritmo que nos permita la mejor calidad de voz que pudiera alojarse dentro de cada uno de nuestros sistemas. En nuestros sistemas siempre buscamos soluciones de transmisión de datos para diferentes tipos de aplicaciones. He notado que en México nos confunden un tanto con que somos un túnel de comunicaciones con un producto que existe en el mercado que se llama NXU, que es fabricado por nosotros, que lo utilizan generalmente como un túnel de punta a punta en diferentes aplicaciones. En realidad, nuestra visión del mercado es un tanto diferente. Buscamos, como mencionaba anteriormente, llevar las comunicaciones no únicamente de punto a punto, sino más bien en realidad fue concebido desde el otro contexto. Tener la capacidad de interconectar diferentes aplicaciones de gran tamaño, como sería un C4 o un C5, e incluso poder incorporar comunicaciones de municipios más pequeños, los cuales cuentan con recursos menores. Una topología de un sistema es como lo que tengo ahora en pantalla, donde existirían diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, dice headquarters o centro de mando general. En la parte superior derecha de la gráfica, ven que existe un ACU de mayor tamaño que el de abajo de la izquierda. Eso se conecta a través de un medio digital, en este caso representado por un enlace satelital, y lo cual nos permite tener acceso a sitios remotos. Si se dan cuenta, en la parte posterior izquierda existe una unidad más pequeña llamada la AQM, la cual nos permite conectar los recursos locales de menor tamaño, pero también ser parte de un sistema de integración mucho más grande, como es el que está en la parte superior derecha. No importa la posición geográfica, mientras exista un medio de comunicación digital, en este caso, ejemplificado con un enlace satelital. Ejemplo, de nuevo, la Policía Federal Mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y sobre todo, muy en especial, la Fuerza Aérea Mexicana, utilizan muchos ACUs del tamaño del grande, el ACU2000, y de allí transportan sus comunicaciones a cualquier sitio de mando remoto. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Ciudad de México, suben en su estación terrena satelital y enlazan a cualquier parte de la República Mexicana donde fuera necesario su uso de una unidad remota, generalmente montado en vehículos todoterreno en cualquier parte del territorio nacional. Y de ahí se interconectan la capacidad de los radios remotos en el campo hasta los radios de mando que estuvieran en la Ciudad de México. Como pueden ver en el ejemplo, pues existen
diferentes radios representados por diferentes colores para omitir marcas, pero esto nos permitiría hacer un cruce de señales de cualquier tipo de radiocomunicación hacia los vehículos de todo terreno desplazados en una parte del territorio nacional. Generalmente este tipo de comunicaciones se transportan con un protocolo desarrollado y patentado por JPS que se llama Radio sobre Internet, Protocolo sobre Radio sobre Internet, o el acrónimo en inglés de ROIP. Lo que hace es convertir las señales análogas a digitales, transportarlas sobre un sistema digital y de ahí llevarlo hasta cualquier parte que fuera necesario. Ok, que si solamente pasan la voz o también las funciones digitales, por ejemplo, ID del usuario en forma selectiva. Para estas unidades anteriores únicamente pasa la voz. Y la razón únicamente es nuestra, aunque tenemos la capacidad y hemos hecho soluciones de pasar también los datos, sobre todo con radios Kenwood y ICOM, tenemos la capacidad de mandar la señalización del canal en específico. Más sin embargo, por protocolo no es nuestro impedimento. En algunas soluciones, por ejemplo, Motorola, no es muy flexible de pasar abiertamente las señalizaciones del ID de cada uno de los radios. Y cada uno de ellos tiene funciones inherentes a su protocolo o a su producto, como es en el caso de Tate contra Motorola o Tate contra Johnson. Cada uno desarrolla sus funciones muy nativas para su producto. Entonces, no es que no podamos, es que simplemente a veces la interrelación entre ellos es más lejana de lo que uno pudiera imaginarse. Más, sin embargo, para algunas de las funciones de despacho, hasta el momento nada más se ha hablado de las funciones que tienen que ver con las comunicaciones de voz. También tenemos soluciones de despacho. Y en algunas de ellas, con los nuevos productos, incluso tenemos la capacidad de mostrar información de datos que proviene de los radios remotos. Espero que eso responda a la pregunta. Ok, más allá de únicamente tener switches de comunicación de radios o integradores de radio, tenemos otro tipo de soluciones. Tenemos PTT sobre celular y dirán, bueno, todo el mundo tiene PTT sobre celular, efectivamente. Mas, sin embargo, nosotros fuimos quienes patentamos el ROIP, radio sobre IP, y muchas otras marcas incluso pagan licencia a JPS por la utilización del protocolo ROIP. ROIP es el método, como mencionaba anteriormente, de transportar voz sobre tecnología sobre IP, por lo cual el desarrollo de ese protocolo es propiedad de JPS y cualquier otro que quisiera usar una solución similar, pues es patente de JPS, paga licencia a JPS por el protocolo. Pero bien, utilizando un poco lo que es nuestro propio protocolo y para el desarrollo de plataformas más grandes, tenemos un sistema que se llama VIA, el cual nos permite hablar de una nube de vía a vía, o sea, en otras palabras, hablamos de equipos de radio sobre PTT, sobre celular, en un grupo único de los celulares. Pero también tenemos la capacidad de conectar esos equipos vía a la nube de radios, de radio de dos vías tradicional. No importa el sitio, por ejemplo, en JPS lo utilizamos entre todas las oficinas. Yo estoy ubicado en la ciudad de Houston. Tenemos oficinas en Los Ángeles, en Singapur, en Carolina del Norte, en Europa, y todos utilizamos esta plataforma de vía para comunicarnos internamente. Tenemos la capacidad de transmitir voz, datos e imágenes. Y un poquito uniéndolo con la pregunta anterior, si se pueden compartir datos, creo que tal vez esto ejemplifica que como tecnología y compañía de tecnología tenemos la capacidad no nada más de transportar voz. En la aplicación VIA tenemos la capacidad de mandar fotos o sistema, información de GPS y ubicar a cada uno de los individuos de la plataforma contra el mapa de posicionamiento global. Mas, sin embargo, los radios de tecnología de dos vías no tienen la capacidad de visualizar la información que pudiera mandar el sistema VIA. Pero sí existe la capacidad de conectar en forma de voz a ambas soluciones. La tecnología de voz sobre dos vías con la tecnología de PTT sobre celular.
De repente piensan, bueno, esto no tiene la capacidad para brindar seguridad, me refiero al vía. Para el sistema vía, la comunicación de punto a punto es completamente encriptada en 5 capas de seguridad. Hemos demostrado su seguridad en diferentes ciudades del mundo, e incluso muy recientemente en alguna parte de México, un gobierno estatal nos compró una plataforma muy amplia del sistema vía para darle la capacidad a todo el mando de ser interactivo con las soluciones de voz sobre la comunicación de radio tradicional. Y en un momento dado, el mando, quienes están más ligados al sistema vía, tienen la capacidad de únicamente conectarse entre ellos sin ser parte de la comunicación de los usuarios de radio y mantener su don de mando entre ellos mismos. La comunicación del sistema vía se puede llevar a cabo donde haya comunicaciones Wi-Fi o celular y se switchea independientemente de las necesidades de cada uno de los grupos de trabajo. Se pueden crear grupos de trabajo únicos o globales o incluso grupos cruzados en diferentes soluciones dentro del trabajo. Otro ejemplo con el que visualizamos un poco la capacidad de vía y de radio, tenemos una oficina alterna en Sao Paulo, Brasil, y las comunicaciones entre el grupo de los Estados Unidos y Brasil también la efectuamos a través del sistema de comunicaciones vía. Como me ilustraba, el sistema vía tiene la capacidad de comunicarse con diferentes tecnologías de radios, no importa si fuera DMR, P25, e incluso tenemos en el servidor vía una capacidad de conectarnos al modo de ISSI. Tenemos capacidad de conectarnos al DMR AIS, y de ahí demostramos la naturaleza que podemos transportar más allá de voz. Podemos transportar a los sistemas de P25 DMR, sistemas de señalización e información de señalización de cada uno de los usuarios. También tenemos la capacidad de integrarnos no únicamente a esas tecnologías de radio, sino incluso a otras soluciones y hacer ámbitos cruzados de comunicaciones de nuestros productos. Ahora bien, esto todo ya lo teníamos integrado desde hace algunos años, pero muy recientemente hemos incursionado en desarrollar nuevas plataformas de interoperabilidad, lejos de quedarnos atorados en lo que desarrollamos desde 1988. Sabiendo que la tecnología cambia aceleradamente, desarrollamos una nueva plataforma de equipos de interoperabilidad que nos permita ser más dinámicos, más flexibles, más de acuerdo a las necesidades actuales. Estos sistemas son ciertamente compatibles con los anteriores, pero nos permite más funciones que los equipos anteriores no podían hacer por sus limitantes técnicas. Es el caso de nuestro nuevo producto que se llama RSP-Z2, que es un integrador, un gateway pequeñito de 2 puertos, el cual me permite cruzar, digamos, directamente, no sé, por ejemplo, P25 contra DMR o P25 contra convencional, en forma directa cruzada en uno de sus 2 puertos, cada uno de ellos. Pero aún así todavía puede incorporar comunicaciones de telefonía tipo SIP y llevarla a una comunicación más allá del mero ámbito local. Puede ser parte de una extensión del sistema PBX o hacer que un sistema PBX brinde la comunicación a un sistema de radio. Tiene más funciones allá de lo que antes habíamos logrado porque tiene más capacidad de conectar sistemas de radiocomunicaciones que los equipos tradicionales. Y hemos desarrollado plataformas más grandes, más complejas, de tal forma como lo visualizan ahora, no únicamente llevar las comunicaciones de radio, sino transportar las comunicaciones nativas de otros sistemas de comunicación, como son SIP, RTP y transportar ROIP, para el cual desarrollamos un protocolo enteramente nuevo que se llama ROIP Plus y nos brinda más soluciones que lo que antes podíamos hacer. De hecho, los integradores nuevos tienen la capacidad de hacer el pase directo de mucha de la información que únicamente se mantenía nativa en los integradores de la serie previa. Este tipo de integradores nuevos nos permite hacer una comunicación directa, pero también nos permite hacer mando directo sobre cada uno de ellos. En los nuevos Z2 incluso tenemos la capacidad de hacer despacho
desde el mismo Z2, cosa que antes requeríamos de software o de accesorios independientes. Si pudieran ver ahí en la parte frontal del Z2, incluso hay una ranura de un USB. Sobre ese se pueden conectar micrófonos, diademas, audífonos o incluso laptops para una comunicación directa sobre esa unidad de mando. Y de allí tenemos la capacidad incluso también de hacer comunicación en Bluetooth encriptado a laptops o cualquier otro tipo de solución de comunicación digital para hacer la gestión, mando y administración de cada una de estas unidades. Nos permite la capacidad de tener la comunicación cruzada, como decía anteriormente, pero incluso llevar a una nube o a diferentes nubes de soluciones, de tal forma que todos estos integradores pequeños tengan la capacidad de conformar nubes locales o nubes remotas de comunicaciones, siempre con la capacidad, como ven. Yo hablaba en el principio de que no únicamente comunicamos radios y generalmente nos conceptualizan como que comunicamos radios. Si ven en la parte superior derecha, existe una unidad Z2 que tiene nubes. Y si se dan cuenta, a la parte que a mí me gusta ejemplificar es, en el Z2, en esa unidad no hay radio si únicamente utilizamos cada uno de los dos puertos en ZIP, o sea que cada uno de ellos fuera una extensión telefónica de dos PBX diferentes. En ese caso, el Z2 no transporta la comunicación de radio de nada, simplemente la comunicación de dos PBX diferentes, permitiendo la capacidad cruzada de esos dos sistemas. Más sin embargo, pues lo tradicional es transportar la comunicación de diferentes dos unidades independientes para hacer grupos de trabajo más dinámicos. Ahora bien, también hemos incursionado en otros tipos de soluciones, como hacer sistemas de control modernos, dinámicos, que nos permitan el trabajo de unidades del Z2 en forma más amplia, más dinámica. Tenemos una unidad que es una controladora de diferentes unidades, pero también tenemos la capacidad de hacer despacho de esa unidad local. En el ejemplo que se muestra aquí tenemos una laptop conectada en Bluetooth, digamos, al Z2, y de ahí tendría la capacidad de hacer despacho. Lo que muestra en la gráfica del Z2, de la laptop conectada al Z2 virtualmente, es la unidad de despacho sobre la cual podría hablar a diferentes radios desde esa unidad con la modalidad de arrastrar y pegar. Anteriormente, esto era lo que teníamos en plataforma y decía, no me gusta decir que únicamente somos unos túneles de comunicaciones, porque en realidad tenemos una gran familia de productos que llevan más de 20 años brindando las soluciones de interoperabilidad. De arriba para abajo tengo un ACU2000 que tiene 12 ranuras sobre el cual se insertan diferentes tarjetas de acuerdo al producto que se le fuera a conectar, como fueran radios, como fueran conmutadores, líneas análogas. Existen unidades de campo como son el AQT, unidades de trabajo rudo como es el Z1, que es el más moderno, pero mi propósito es que visualicen que tiene la capacidad de diferentes tamaños, no únicamente como un túnel de comunicación. Existen unidades más pequeñas que nos brindan otras soluciones, como es el AQM, que es una unidad de 4 puertos, una unidad de escritorio, pero también tenemos el nuevo Z2. Todo esto puede coexistir en un ámbito de una nube muy grande, de tal forma que incluso hacemos soluciones de radiocomunicaciones no únicamente locales en una ciudad o un municipio, sino a nivel nacional. En el caso de las unidades pequeñas anteriormente, esto nos marcan mucho, sobre todo en México, en visualizar que únicamente tenemos un producto llamado NXU 2A. Ese indiscutiblemente es el producto que más vendemos dentro de toda la línea de interoperabilidad. Pero en realidad la idea de este producto partió de la idea de brindar comunicación de las unidades remotas en las cuales nada más hubiera un radio a toda una nube global de comunicaciones como son las que pudieran brindar los integradores de mayor tamaño. De tal idea que, por ejemplo, si vieran, tendríamos la capacidad de conectar el gobierno federal con gran escala a una unidad de mando que estuviera remota, en la cual únicamente existirían una unidad NXU. El medio de comunicación en ese sentido seguiría siendo cualquier unidad digital, cualquier sistema de comunicaciones digitales, como es un enlace de microondas,
un enlace satelital inclusive. Funciones que y las nuevas unidades como el Z2 y el Z1 son la capacidad de transportar datos. Respondiendo otra vez a la pregunta de si transportamos datos, sí. El NXU tiene un puerto RS232 y de ahí puede hacer comunicaciones a diferentes, a una unidad NXU remota que sirva para utilizar la señalización de cualquier tipo mientras sea del protocolo serial. Esa comunicación, por ejemplo, en Europa, en España muy en específico, tenemos un cliente que utiliza NXUs para comunicación de radio, para unidades HF, y de ahí señalizan a través del puerto serial, lo utilizan para comandar las unidades de HF de radiocomunicaciones y manipular el nivel de squelch que tiene ese radio remoto. También así manejan semáforos, luz para barcos que se están acercando al puerto en una línea de 7 unidades remotas. Van cambiando a través del puerto del RS232 la señal correspondiente visual a cada uno de los faros para los cuales le quieren mandar el paso al barco de sí o no. Igual que un semáforo de calle convencional, este cliente en específico en España lo que hace es, con ese puerto le manda verde, amarillo, rojo al navío que viene acercándose o señales indistintas de cada uno de los navíos para comunicarse, no por voz, sino por datos a través de la manipulación de los datos que pasan en el RS232. Tenemos otros productos, como antes era el ARA 1, que era un producto que aún nos permite comunicar y enlazar equipos de radiocomunicación a equipos de telefonía tipo SIP. El AQZ es ahora un nuevo producto. El Z1 es la nueva versión del AQ2000 que nos permite insertar directamente más tecnología, más capacidad de diferentes modalidades, pero incluso nos permite hacer despacho, como es lo que les gusta en muchas unidades del C5, C4. Bueno, hasta aquí hemos concentrado mucho lo que es el uso de estos equipos cuando menciono seguridad pública, pero también tenemos unidades, por ejemplo, desplegadas de este tipo de concentradores en ámbitos como son los casinos, en los cuales necesitan interoperar no únicamente la voz, sino diferentes tipos de datos, e incluso en algunas aplicaciones de primer paso hemos desarrollado algunas soluciones que incluso incursionamos con la visualización en centros de mando con videocámaras de alta seguridad. Y cuando digo videocámaras de alta seguridad, hablamos de formatos de video de alta capacidad. MP4 no es un formato de alta capacidad. Incluso tenemos la capacidad de insertar videos de H264, el cual me permite visualizar la cámara con la mejor calidad del mercado. La idea con el Z1 es crear unidades independientes de alta escala en las cuales tenga la capacidad de conectar N cantidad de Z1s y de allí ramificar a muchas unidades como el Z2. La nueva plataforma de los controladores tipo Z1 y Z2 utilizan un modo de controlador en tipo navegador de Internet. Ya no requerimos, como era antes, un software en específico. Cada uno de los accesos a las unidades Z1 y Z2 ahora están dadas a nivel de páginas HTML, lo cual lo hace más dinámico, más flexible, pues si esa unidad está accesible por medio de Internet, pueda hacer acceso y control e incluso señalización y mando y despacho, no importando desde donde esté ubicado en cualquier parte del mundo. La gráfica de ahora de nuestros sistemas de mando al cual hago referencia está basado, como decía, en HTML, lo cual me permite hacer la administración del despacho y generar despacho, no únicamente en computadores rígidos de escritorio, sino incluso también en laptops e incluso en tabletas y teléfonos celulares. La comunicación es segura, pues está encriptada desde la unidad básica, digamos el celular o una tablet, hasta la unidad a la cual vamos a administrar. Y tenemos diferentes capas de seguridad para garantizar que no va a haber fuga de información en ninguna de estas partes.
Anteriormente, en contraparte, lo que ahora hacemos con lo anterior es teníamos la capacidad ya de antes hacer comunicaciones de diferentes unidades a través de softwares específicos que, si bien se instalaban en cualquier tipo de computador, no nos permitían hacer el uso en teléfonos celulares o en tabletas, pero sí nos permitía hacer mucha capacidad de switcheo. La computadora que está a la derecha dice sistema de control múltiple, un gateway, visualiza la comunicación de diferentes unidades ACUS o de diferentes ACUS 2000 o diferentes ACUS Ms, de tal forma que pudiéramos comunicar todos y cada uno de los puntos existentes en una red. Eso lo hemos ampliado. Veo una pregunta, un momento. No es un software especial, pues la pregunta ¿es un software especial para celular y la tablet? No, lo que hicimos fue plasmar la idea de desarrollar el acceso de cada gateway en HTML. O sea, en otras palabras, tiene una página de internet directa, un servidor de internet de cada uno de los gateways y tienen que saber la dirección IP. Más, sin embargo, tiene llaves de seguridad que me permiten el acceso únicamente para el usuario y las capas de seguridad de conectividad desde el celular hasta el gateway, sabiendo la dirección IP. Ok. Se me está acabando el tiempo. Ok. Por último, tenemos otras soluciones y es de lo que más vendemos en JPS, que se llaman sistemas de votos. Son unidades que nos permiten conectarnos a diferentes tecnologías de radiocomunicaciones y brindar una mejor solución de voz a puntos donde es muy difícil llevar la voz. Por ejemplo, en los estacionamientos subterráneos, que generalmente están en lugares donde no hay capacidad de conectar la señal que llega desde la unidad maestra hasta los radios portátiles, tenemos la capacidad de hacer una comunicación nueva con mejor calidad. ¿Por qué lo hacemos? Como decía al inicio de mi conversación, somos una compañía que incursionó en el principio en algoritmos de calidad de voz. Y entonces lo que hacemos con los boteadores o sistemas de control de votos es formar, digamos, un repetidor nuevo, local, que me permite llevar a través de un modo digital la comunicación hasta un punto donde antes no había comunicaciones. O sea, desde un sótano hasta un repetidor maestro en alguna parte donde nada más se escucha al maestro, pero el maestro no escucha a la portátil, ya que, por ejemplo, un caso típico es una unidad maestra tiene 100, 150 watts de salida, una unidad portátil tiene 3 a 5 en el mejor de los casos. Así que sería muy difícil llegar, pero si nos conectamos en forma local, transportamos esa comunicación generada en forma local hasta la unidad maestra master. Se me acaba el tiempo. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Al propósito de esta conversación, veo que viene una pregunta antes que la lea. Es una semblanza muy rápida. Es una semblanza muy rápida de los productos que hacemos. Nada más quería visualizar de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, la línea de productos que tenemos, que no existe únicamente un producto, sino más bien brindamos soluciones para las cuales el cliente nos plantea una necesidad. Nos gusta acercarnos mucho a los integradores, pues son ellos quienes tienen el contacto con el usuario final. Lo que buscamos siempre es revisar qué es lo que el cliente quiere llegar a hacer. Y de allí, lo que queremos es brindar una solución global de acuerdo a la carpeta y soluciones que tenemos para los específicos. Entonces, no existe una solución directa o única de uno de nuestros productos, sino que también tenemos la capacidad de desarrollar toda una arquitectura de infraestructura para hacer comunicaciones cruzadas de todo tipo. Ok. La idea de los es básicamente llevar la comunicación a sistemas de seguridad pública. ¿Quiénes nos usan en diferentes partes del mundo?
en diferentes soluciones, como puede ser los boteadores, que no es esta última gráfica que tengo en pantalla, no son sistemas de interoperabilidad, sino más bien son sistemas que nos permiten mejorar la calidad de voz donde no llega a haber comunicación. La interoperabilidad nos permite, que son los productos anteriores, nos permite hacer comunicaciones de muchas soluciones, pero cuando ponemos en conjunto todo, nos da la potencia de hacer soluciones como para clientes tan grandes como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Homeland Security de los Estados Unidos, la CIA, el FBI, la Marina, la Fuerza Aérea, pero clientes tan grandes como United Airlines. En el mercado internacional, nuestros productos los utiliza la Unidad Militar de Emergencias de Europa, concentrada en Madrid, España. En Brasil, nuestros productos los usa ampliamente la Policía Federal brasileña, pero también todas las policías estatales. Más sin embargo, no son las únicas. En Chile nos utilizan mucho las compañías mineras en aplicaciones en las cuales tienen diferentes tipos de radiocomunicaciones y generalmente sus minas están, igual que las mexicanas, en muchas partes lejos de las zonas urbanas. Enlazan satelitalmente o por microondas sus centros de sus oficinas principales hasta las minas. En Colombia es similar. Las minas de cobre, que son muy amplias, de tajo abierto, nos utilizan para hacer comunicaciones de seguridad. Un caso en específico, tenemos un cliente en Bogotá, en Colombia, el cual cuando van a dinamitar, a abrir el nuevo tajo, hacen una señalización por voz a todas las tecnologías de radio que están dentro del área de trabajo. Y generalmente tienen incluso días en los cuales tienen visitas que quieren conocer de los trabajos de minería locales. A la persona que guía a los visitantes se les dota de un radio de 2 vías y de un celular con tecnología, la que le llamamos vía. La persona de seguridad, antes de hacer la señalización de la siguiente explosión, llama a todos los usuarios en diferentes tecnologías para que estén alertas que va a explotar en un lapso de 3, 2 y 1 minuto. En otras soluciones, por ejemplo, en aeropuertos. En los aeropuertos usan mucho de nuestra tecnología, pues los sistemas de mando del aeropuerto utilizan, como han de saber ustedes, un tipo de tecnología de comunicaciones aérea, pero en muchos de los usuarios, como son las líneas aéreas, usan radios de otras marcas, de otros modelos, y a veces por seguridad del aeropuerto necesitan interconectar las aplicaciones de seguridad del aeropuerto con las aplicaciones de cada una de las líneas aéreas. En sistemas de transporte, por ejemplo, decía American Airlines y United Airlines, nos usan en sus diferentes estaciones. Imaginen el caso de una persona de equipajes que encuentra una maleta digamos, en la ciudad de Houston. Esta está perdida y necesita comunicarse tal vez con Chicago. Hacen el switcheo de voz en su centro de mando de la línea aérea y de ahí interconectan a las personas que traen radio en Chicago con las de Houston. En el canal de Panamá, en el paso de las diferentes esclusas del canal, utiliza nuestros sistemas para comunicar los sistemas de radio de los navíos con el centro de mando y seguridad del puerto del canal de Panamá. Cada uno de ellos trae diferentes tecnologías, en algunos traen P25, en otros traen convencional y en otros puntos traen HF de comunicaciones marítimas. Cuando entran al puerto, a la esclusa, se concentran y se unen todas las comunicaciones de tal forma que todos son parte de una sola solución. Hemos demostrado diferentes soluciones de interoperabilidad con diferentes tecnologías. Por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional han puesto a coexistir al mismo tiempo soluciones de P25 más Matra, más DMR, más convencional, más mototurbo, todos trabajando a la misma vez en las formas de convencional, directa y en el caso también de comunicaciones switchadas e incluso con doble enlace satelital.
En una aplicación en Rusia tenemos también una solución en la cual no existe un solo radio. Nos conectamos y le brindamos servicios a la compañía Iridium de comunicaciones satelitales. El enlace de diferentes, se les llaman cunas, de teléfonos satelitales, que a su vez hacen el relevo de las diferentes comunicaciones en un rally que va de Moscú a Ankara, Turquía, en las cuales no existe un solo radio, sino únicamente las comunicaciones de los servicios de voz satelital de PTT de Iridium. Ok, me señalaron que hasta este momento es mi tiempo. Si tienen dudas, preguntas, me gustaría saber, estoy para respondérselas. Perfecto, Sergio. No, de hecho las preguntas aquí se fueron contestando, nada más las que te pasé, las que teníamos ahí en línea. Aquí hay una más, mira. En cuanto a la tecnología con protocolo Tetra es compatible, nos pregunta Arturo Hernández. Sí, Tetra, de hecho tenemos muchas soluciones. Recientemente he ido mucho a México a trabajar con radios Tetra, y lo que hacemos para cada uno de los integradores, en la parte posterior hay un puerto, es un DB15 al cual se conecta al radio, y para eso tenemos cables específicos. No importa la marca, el modelo, lo único que necesitamos es saber de qué tipo de radio, marca y modelo van a conectar. Y ya tenemos una biblioteca, una bitácora de más de 700 cables, dependiendo del marca, modelo y producto que van a conectar. Ese es el que hacemos el enlace. Entonces, Tetra necesitaríamos saber pues qué radio en específico van a conectar para recomendar el cable que va de conexión del radio al integrador. Ok, correcto, Sergio. Sería todo, Sergio. Ok. Cualquier duda o pregunta, déjenos saber, acérquense a Syscom, estamos para ayudarles. Y cualquier pregunta tiene mi información de contacto a través de Syscom también. Perfecto, muchas gracias, Sergio, y a los asistentes por tomarse el tiempo de entrar al webinar y conocer un poco más de los equipos de JPS. Posteriormente estaremos agendando otro webinar con aplicaciones específicas. No sé si tengas algo más que decir, Sergio. No, nada más, muchas gracias de parte de JPS y personalmente. Tengan excelente día.